todos nos vestían iguales, por ejemplo en las clases de educación física todos teníamos que hacer un test de Cooper, entre tal valor y tal valor, si corrías de menos no estabas en la normalidad y no aprobabas, o sea, los sujetos se veían como todos iguales, ¿sí? Había una normalidad y se apuntaba a esa normalidad, y el que salía de esa norma era por decirlo de alguna manera, un anormal. Claro. Hoy en día, que hay otra filosofía imperante en la sociedad, y por lo tanto otra filosofía de base imperante en la educación, se apunta no tanto a esa normalidad, a esa grupalidad, sino a la individualidad de cada individuo. Valga la redundancia, ¿no? La individualidad de cada individuo. Entonces, está bueno, en vez de pensar cómo hacer para que no sean distintos, reconocerlos como distintos. Los chicos no son todos iguales. Y buenísimo reconocer esas diferencias entre cada uno. Entonces yo te diría, ¿cómo hacer para que no se sientan distintos? No. ¿Cómo hacer para que cada uno se sienta distinto? Es mucho más complejo, porque no es lo mismo pensar en los gustos, en los intereses, en las posibilidades de cada uno de mis alumnos, a decir, estandarizo este mismo gusto, esta misma necesidad, este mismo gusto, esta misma clase para todos. Y el que no se adapta a la clase es una anormal, por decirlo de alguna manera. Es mucho más difícil, pero creo que hoy en día el desafío de ustedes es poder responder a cada una de estas individualidades. Es difícil, porque eso demanda mayor riqueza y variedad en las prácticas que ustedes van a ofrecer. Por eso es importante esta la observación, de poder observar esta individualidad y estas necesidades, gustos, intereses, saberes de cada uno. Claro, yo coincido plenamente en eso, pero es como que, digamos, muchas veces priman, ¿cómo puedo decir? Los pensamientos de creer que por marcar esas diferencias, o que como todos tenemos, digamos, capacidades diferentes, o todos tenemos posibilidades también diferentes, eso puede ser también puede leerse como un acto de discriminación. A eso voy. ¿Cuál es el hilo tan finito que cruza, que hace cruzar entre lo que es discriminación y lo que no? Porque, claro, pero eso no... porque muchas veces pasa entre los alumnos más que nada. O sea, no en la intervención. Es la intervención que yo tenga como docente la que va a permitir o no que eso acontezca, digamos. O va a acontecer, y cómo uno va a mediar entre esa situación también. Es como muy grande todo. Bien, no, por supuesto, pero ahí hay varias cosas. Eso no es un problema del sujeto que vos observás, o sea, el objeto a observar. Eso es un problema del sujeto observador. Eso está en hacer buenas prácticas. O sea, ¿cómo hago para no discriminar? ¿Cómo hago para observar? Bueno, en principio yo tampoco le tendría tanta miedo a la palabra discriminar etimológicamente, porque discriminar es separar, ¿viste? Catalogar. Sí, sí. Bueno, pero también la palabra discriminar viene con un sentido de peyorativo. Discriminación como la conocemos. Vamos a pensarla en ese sentido, de discriminación, ¿no? Eso tiene que ver con las buenas prácticas y con las malas prácticas. Pero justamente para mí, buscar esa individualidad y reconocerla tiene que ver con la no discriminación. Te voy a dar un ejemplo. Vos venís de un entorno familiar donde probablemente, viste como por ejemplo, a ver, ¿cómo te puedo dar un ejemplo? Viste que, por ejemplo, generalmente los argentinos y como los italianos somos gritones, hablamos uno arriba del otro, pensar en una comida un domingo, uno habla, el otro no, y vos capaz que dentro de esa cultura vos te formaste y vos no tenés ningún problema en este momento en un Zoom, hablar, participar, y está buenísimo que hables y que participes. Ahora, probablemente por ahí otro compañero tuyo, en su casa no hablan tanto, son más reservados, y eso no quiere decir que no sepa, aporta desde otro lugar.
Entonces yo no podría decir, uy, mirá Yelén cómo participa, entonces le pongo un 10, mientras que, agarro un nombre acá al azar, ¿no? Micaela no habla, entonces le pongo un 1. Bueno, por ahí Micaela viene con otro entorno, con otras ideas, o es de otra manera, o es más callada, o es más reservada, o no le gusta tanto hablar. Y eso no quiere decir que no sepa y que no tenga saberes. Entonces, marcar esa diferencia, esta chica es extrovertida, le gusta hablar, aporta, buenísima, y esta chica es más introvertida, tiene otras características. Marcar esas diferencias, está bueno poder, bien dicho, ¿no? Discriminar estas situaciones para decir, esta tiene estas particularidades y esta tiene estas particularidades. Al momento de ser evaluado su desempeño, si esta da clases tan bien como esta chica, o resuelve las problemáticas tan bien como esta chica, las dos van con buena nota. ¿Entendés? O sea, está bueno esto de la individualidad y de reconocer que, bueno, vos tenés estas características y vos tenés estas características. Tomé un ejemplo burdo en el aire, no sé si es el mejor ejemplo, pero para mí es al revés. Si yo diría, todos tienen que participar, y este no participó, y como no participaron, porque la norma era participar, le pongo una baja nota, ahí de alguna forma lo estaría discriminando, ¿sí? O por ahí, yo qué sé, en este momento tiene una computadora que es más viejita, que no le da la posibilidad de tener audio, claro. Eso lo pensé, sí. Y hay que reconocer o muchos compañeros que no pueden ni siquiera acusar. Claro, justamente por eso desde la cátedra lo que hacemos es, lo grabamos y lo subimos, porque sabemos que hay mucha gente que no tiene internet permanente. Por ahí cuando va al trabajo o va a algún bar o donde sea, lo baja y lo puede ver. Bueno, entonces yo no podría decir, esta no participó y a Yelén sí. Bueno, justamente tener en cuenta estas diferencias, ahí va Marcela, es lo que nos permite no discriminarlo, entender estas individualidades. Yo lo entiendo así, por lo menos. Cada uno tendrá después su posicionamiento como docente. Sí, Marcela. Y Leo, tenés, perdona, ¿está? Tenés en el chat una reflexión de Zulma y a continuación Conrado. Bien, a ver, Zulma dice, yo pensé que una observación cuando uno dejaba sentado que dentro del grupo había alguien diferente, por llamarlo de alguna manera, pensé que se hacía porque ese diferente iba a inferir de alguna manera en nuestra práctica. Estuve equivocada, agradecida por sus aportes. También hay otra cosa, Zulma, no te olvides de esto. Los alumnos también determinan nuestra práctica. No es que yo vengo a dar una clase y la largo así. Bueno, ¿qué pasa con ese otro? Yo tengo que leer al otro alumno. Entonces, cada uno de estos alumnos va a determinar mis prácticas, va a determinar mis estrategias. Y es posiblemente que ese alumno, con necesidades especiales o no, determine mis prácticas. Entonces yo ahí diría, sí, ese chico, como vos decís, como decís entre comillas, ¿no? Diferente, en parte va a determinar mis prácticas. Qué terrible que sea que no determinen los alumnos mis prácticas, que yo mis prácticas sean las mismas. Perdón, me estoy yendo de observación. Que yo mis prácticas sean las mismas para este grupo, para este grupo, para este grupo. Cada grupo, de alguna manera, tendría que determinar tus prácticas, en ese sentido. Y Conrado dice, ¿han hecho el ejemplo de reconocer su propia subjetividad dentro de una observación? ¿Es posible hacerlo? Lo pregunto debido a que quizás el lector de dicha observación muchas veces lo necesite. Su propia subjetividad dentro de una observación. No sé si te referís a esto, Conrado. Yo observo, termino de observar y reconozco mi subjetividad al momento de escribir. Creo que es a eso que te estás refiriendo. Claro. Yo creo, Conrado, que habría que hacerlo. Habría que hacerlo. ¿Es posible? Hasta ahí. Hasta ahí. Lo que pasa es que, a ver, yo pienso esto. Si yo hago una observación, vamos a suponer, a ver, doy un ejemplo tonto, ¿no? Yo voy a ver una clase de handball. Y a mí el handball es un deporte que realmente no me gusta, que no sé, que no me interesa, que tuve una mala experiencia. Entonces veo la clase y me dicen, y en la observación digo, no, esto está más o menos.
Ahora, si yo reconozco que el handball es un deporte que a mí nunca me interesó, que no me gustó, no sé si va a ser totalmente objetivo con eso, pero es una forma de acercarte a la subjetividad, reconocer un montón de cosas. Es posible hacerlo hasta cierto punto. Pero bueno, yo creo que es mucho más objetivo reconocer las subjetividades que no reconocerlas. Lo pregunto debido a que quizás el lector de dicha observación muchas veces lo necesite. Y sí, se puede hacer. Sobre todo que muchas veces lo que termina leyendo el lector no es la observación, no es el registro, sino el informe. Y en el informe todas estas cosas prácticamente no aparecen. Muchas veces se pueden hacer estrategias para registrar, de hacer un registro extenso de lo que va pasando, una raya, y al lado se pueden ir poniendo sensaciones, gustos, o sea, se puede ir haciendo. De hecho, he visto muchos trabajos, sobre todo en investigación, que hacen eso. Sí, se puede. El tema de la subjetividad es bastante embromado. Acá tenemos dos errores grandes. El primero, vuelvo a citar a Poggi, es el tema de la subjetividad del sujeto y sus saberes, y el segundo, que hoy ya lo dije, es que cuando nosotros observamos, lo que tratamos de ver son saberes, y los saberes no los podemos ver. Yo podría tomarlo a Francisco, que lo estoy viendo acá, y mido su altura, con 1 metro lo mido, y es esa altura y punto, y la veo fácil. Sería un registro directo. Ahora, los saberes no se ven. Lo que estamos viendo es el desempeño, son las acciones que hacen los alumnos. Y en base a eso nosotros inferimos saberes. Miren qué complicada que es la cosa, ¿sí? Es bastante complicado. Entra muchísimo, para mí corta mucho el tema de la subjetividad. Y aparte mediada por lo que nos interesa a nosotros observar, más que nada, o dar en la clase. Perdón si soy así medio cortito, pero... 10 minutos quedan, Leo. No sé si hay alguna pregunta más, porque nos quedan menos de 10 minutitos. Conrado, ¿te contesté más o menos? O porque sí, perfecto. Lo mismo a mí como que me enredé un poco con la respuesta. ¿Le puedo contestar a Yelén, que me preguntó? Sí, dale. Dice releerse y revisarla para mejorarla. ¿A eso te referís? No, lo que yo me refería era, por ejemplo, lo que dijo el profe, de si yo voy a observar una clase siendo que sé de handball, no observo lo mismo, observo más algo más cercano al rendimiento del deporte. Si yo voy a observar una clase escolar y no sé nada de handball, por ahí miro otras cosas, sobre todo si el profesor tiene una formación humanista como la que tenemos nosotros, o de otra clase. Respondele a Yelén. Está bien. No, yo me había quedado con que pensé que era otra cosa, que era observar, o sea, releer la observación para ver si lo que observé, no sé si a futuro yo observaría de la misma forma o lo mismo ante esa situación. Yo había pensado que era eso, no que era una cuestión por una cuestión de, no sé, de rendimiento o en este caso de diferenciar la observación según el contexto, el lugar y demás de lo que esté mirando. Sí, me parece eso. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, yo no voy a observar lo mismo si voy a dar clases de vóley en mi club donde doy clases que en la escuela. O sea, no voy a considerar, digamos, las mismas habilidades en un grupo, no las voy a, digamos, las voy a trabajar de una forma o de otra, pero siempre observando de distintas formas. Son los anteojos, es lo que yo llamo los anteojos. Mirá, Yelén, te voy a dar un ejemplo. Hay un profesor del Liceo Víctor Mercante, muy buen profesor, que sabe muchísimo de handball, que es especialista en handball. Yo me acuerdo de este ejemplo. Yo el año pasado voy a observar a un alumno practicante. Entonces yo lo veía al alumno practicante y yo lo veía muy bien. ¿Qué es lo que yo miraba del alumno practicante? Cómo se relacionaba con sus alumnos, cómo explicaba. Y yo la verdad lo veía muy bien. Entonces me dice el profesor, un desastre este chico. Entonces digo, ¿por qué un desastre? Fíjate
cómo los trata, cómo les habla, cómo explica, es claro, la clase está buena, las consignas están bien. Entonces él me decía, no, porque fíjate que cuando explica,